hace 2 días me vuelvo a encontrar en una situación bien crítica, pasando un problema en mi matrimonio. Incluso me desecharon del ministerio. Mi esposo pues me sacó de la casa y todo. Entonces yo le escribí al pastor porque en ese momento volví a mirar el live, pero cuando yo estoy escuchando el live reconozco la voz de él. Yo ni siquiera había mirado el nombre de cómo se llamaba él, pero pude entender que era la misma voz de aquella oración que estaba haciendo en aquel momento que yo me encontraba mal. Entonces yo le escribí a él que estaba pasando una situación bien difícil y él me dijo, escríbame, y él me respondió, y la verdad que en Dios no existen casualidades, solo existen propósitos. Y ese día él me llamó, oró por mí, y yo sentí como se quitó una carga que yo tenía en mis hombros. Incluso yo decía que yo ya no quería existir, ya la vida para mí no tenía sentido. Y él empezó a orar, el pastor Yamal empezó a orar por mí, y yo dije, gracias Padre, porque tu misericordia me ha alcanzado. Él daba palabra a mi vida, y esas palabras eran un rema. Yo me apropié de esas palabras, y en ese momento que él me estaba hablando, yo estaba ahogada, sentía como un cuchillo en mi garganta, no podía ni hablar, y yo creo que él lo sabe muy bien. Y en este momento ya puedo expresarme con libertad. Dios hizo un milagro ese día en mi vida. Desde ese momento yo empecé a dormir, a descansar, sentí paz en mi corazón, y sentí como el pastor lanzó una cobertura sobre mi vida, y eso es algo poderoso, eso es algo increíble. Y yo solo le dije, gracias Padre por haber puesto a este pastor en mi vida, porque aunque muchas personas no lo crean, no se necesita tener presente a una persona para que le ministre. Basta a veces solo con enviar la palabra, y todo es conforme a la fe, así como el centurión, que él solo dijo. Y yo le doy gracias al Señor por la vida suya, pastor, que Dios lo puso aquí en mi vida por algo. Yo creo que si usted no hubiera orado por mí, yo creo que yo ya no existiera. No sé qué hubiera pasado, porque sentía que ya no podía ya. Y yo le doy las gracias al Señor por su vida, pastor. Y Dios lo ha utilizado en cosas grandes a usted. Para mí esto es algo que no, algo sobrenatural. Desde los Estados Unidos hasta aquí una palabra bastó para cambiar mi vida. Tenía tiempo